Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Bueno es el Señor. Vamos a iniciar la prédica de esta noche. Dígale a su hermano ahí a la distancia: Cristo Jesús te ama. Dile al que está a su lado: Cristo Jesús te ama. Dile: hermano, tengo una palabra esta noche para ti. Abre los oídos, abre el corazón, ensancha tu mente esta noche. ¿Cuántos vinieron por bendición esta noche? ¿Cuántos vinieron para que Dios le añada algo que le está haciendo falta? ¿Cuántos en el deseo de su corazón quieren entrar en la profundidad del Espíritu? Aleluya, amén. Sobre todas las cosas, dice que si buscamos primeramente del reino de Dios y su justicia, entonces las demás cosas nos serán añadidas. Buenas noches a todos los que están acá presentes. Gloria a Dios. Sabemos que estamos limitados, pero tenemos las redes para comenzar a predicar el Evangelio. Un saludo a todos los que están en las redes esta noche. Que la palabra de Dios sea de bendición para sus vidas. Voy a hablar sujeto a la palabra. Espíritu Santo, sé tú convenciendo. Espíritu Santo, sé tú guiándome a mí y trayendo revelación por el canal del discernimiento, por el canal del Espíritu, en la unidad del Espíritu, para que tu pueblo, Señor, se alimente, Señor, para que tu pueblo no sea confundido más, para que tu pueblo, Señor, conozca tu verdad y qué es lo que tú quieres. Padre, en el nombre de Jesús, creemos que en esta hora estás obrando de una manera sobrenatural. Que los que están acá no están porque quisieron venir, están acá porque el Espíritu Santo mismo los trajo. Porque Él coloca una inquietud en el corazón del hombre y le hace ir de un lugar a otro. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que esta noche vamos a hablar de un tema que causa mucha disensión, de un tema bastante polémico, pero vamos a leerlo como nos enseñaron a leer la santa palabra de Dios. Vamos a hablar de diezmos y ofrendas esta noche, cosa que no le gusta mucho. Y cosa que le gusta a muchos. Porque muchos hablan de diezmos y ofrendas y hablan de bendición cuando dan. Vamos a hablar de los pastores que son y de los que no son. Pero hoy vamos a comenzar acá en el libro de Malaquías capítulo 3 con un capítulo, con unos versículos muy conocidos que muchos manipulan y meten temor y hacen manipulaciones con estos versículos. Pero vamos a leer literalmente y vamos a permitirle al Espíritu Santo que a través de esta humilde vasija les pueda revelar todo a ustedes esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Comenzamos ahora. Comenzamos ahora. Damos gracias a Dios en el nombre de Jesús. Y dile a tu hermano: así iniciamos en este momento. Diezmos y ofrendas. Libro de Malaquías capítulo 3. Por favor, anoten los versículos para que ustedes puedan repasar los capítulos completos en su casa y se den cuenta si en caso no entienden. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. ¿A quién decía esto? ¿A quién decía esto a través de Malaquías? Al pueblo judío. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Fíjate que Dios les está hablando y les está prometiendo algo. Ustedes se vuelven a mí y yo me vuelvo a vosotros. ¿Ha dicho quién? Diga conmigo: el Rey, el Señor, el que ha de venir. Diga conmigo: Yahshua, Jesús. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? Preguntaron ellos: ¿en qué hemos de volvernos? Mucha gente está fuera del camino y no sabe que está fuera del camino. Hay mucha gente que está haciendo las cosas mal y no sabe que las están haciendo mal. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento de Dios. Y esto es lo que le está faltando a la iglesia. Y esto es lo que le está faltando al hombre y a la mujer. Tener el conocimiento de Dios, confirmar la palabra y probar los espíritus. Pero esta noche Dios nos va a hablar a través de su bendita y santa palabra. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis: ¿en qué te hemos robado?
vuestros diezmos y ofrendas. ¿Habrá robado el hombre a Dios? ¿Cuántos dicen? No escucho nada. ¿El hombre habrá robado a Dios? Por ahí dicen sí. Dice la palabra, maldito soy con maldición. Escuche esto, los que roban a Dios. Maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda. Se estaba refiriendo a una nación. ¿Y cuál era esa nación? Israel. Ajá, aquí comienza lo bueno. Oiga esto. Maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. No está diciendo las naciones. No está diciendo los gentiles. No está diciendo otra cosa sino la nación toda me ha robado. Y estaba haciendo referencia a la nación de Israel. Luego dice esto: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Cuántos dicen amén a esta santa palabra? Resulta ser que desde el principio Dios hizo pacto con el pueblo de Israel. Y Dios pidió que hiciesen obediencia los que quisieran mantenerse en esos pactos. Así que el pueblo de Israel tenía ¿cuántas tribus? 12 tribus. Y resulta ser que de las 12 tribus, 11 de ellas consiguieron heredad. Pero había una tribu muy especial, que es la tribu del sacerdocio, que es la tribu leví, que es la tribu levítico, la leví. Y resulta ser que Dios estaba llamando a todas las 11 tribus ladrones. Me han robado, no han traído a mi diezmo, a mi alfolí, el diezmo y las ofrendas en lo que nosotros pactamos. ¿Por qué? Porque estas 11 tribus habían heredado tierra y habían heredado de Dios muchas cosas. Pero hubo una tribu en particular que no heredó nada, y fue la tribu de Leví. Entonces Dios consistió, estas 11 tribus tenían que diezmar para darle a la tribu Leví, que se iba a encargar de ¿qué? Del sacerdocio, de la enseñanza de la palabra de Dios, a explicarle a la humanidad que tenían que volverse a Dios y que tenían que hacer la voluntad de Dios. Ellos estaban encargados de enseñar a la humanidad que tenían que amar a Dios. Pero lamentablemente todas las cosas fueron transversadas. Dejaron de darle a Dios lo que era de Dios. Así que hoy en este tiempo presente, en este nuevo pacto, la cosa es diferente. Pero estamos en el Antiguo Testamento y hasta que no especifique bien, no vamos a cambiar al Nuevo Testamento, para que usted pueda entender qué es el mensaje esta noche. Así que si usted quiere que las ventanas se te abran, los cielos derramen sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde, les decía Dios, tienen que volverse a mí, tienen que pararse en la senda antigua, en la senda de la obediencia, en la senda de hacer la voluntad del Padre. Le estaba diciendo a ellos, yo los voy a bendecir, y probadme ahora en esto, que hallaréis comida en mi casa. Claro, las 11 tribus, de todo lo que producían, verduras, ganado, semillas, trigo, ellos agarraban el 10% de su producción y lo llevaban a la casa de Dios, lo llevaban al templo. Déjame decirte que en este tiempo los mismos judíos no están diezmando, porque no tienen templo. El templo está destruido. Así que ellos tienen el muro de los lamentos y se quejan todo el tiempo porque no tienen su templo. Pero sí algunos están diezmando. ¿Cuáles son estos que están diezmando? Ya los vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los que se oponen al diezmo? Ya también lo vamos a ver más adelante. Solo quiero que entienda dónde comienza esto. Dios da una orden al pueblo de Israel y está hablando específicamente con una nación. Voy a hacerle una pregunta. ¿El diezmo es para los gentiles? Ajá, él está hablando de una nación en específico. Aquí comienza la cosa. ¿Es obligatorio dar el diezmo en este tiempo? No es obligatorio.
Jesús mismo dice que es por gracia. Y que por gracia tenemos que dar, por agradecimiento, por gratitud, por amor a Dios, por amor a la obra, si queremos ver crecer la obra. Muchos dicen, no, la iglesia no puede vivir si no tiene diezmos, porque con los diezmos es que podemos pagar la renta, podemos pagar las luces que parecen una discoteca y podemos darnos todo tipo de jactancia. Eso es terrible. Eso es terrible, mis hermanos, porque el diezmo primeramente no es para eso. El diezmo es para la viuda, el diezmo es para el huérfano, el diezmo es para darle de comer al que no tiene. Pero más adelante voy a explicarles más cosas con más contenido bíblico que está en la palabra para que nadie pueda refutarlo. Quiero enseñarles esta noche realmente, si usted quiere ser bendecido, haz lo que dice la palabra de Dios. No haga lo que los hombres dicen. Hay hombres y hay pastores reconocidos que dicen que si no pagan el diezmo se van al infierno. Mire, ese pastor se va a ir primero al infierno antes que la oveja, porque la oveja está siendo engañada y ellos hacen por temor para no irse al infierno, entregan hasta lo que no tienen. Pero eso es mentira. Usted no paga el diezmo si no está en su corazón, y si no tiene, no te pongas a rentar ni a prestar plata para ir a darle plata a un hombre que te exige el diezmo. En este tiempo el diezmo no es obligatorio, pero voy a enseñarles dónde está la bendición más adelante. Por tercera vez les digo eso. Ahora mire, dice en el libro de Hebreos capítulo 7, dice lo siguiente: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Abraham había tenido una guerra y Dios los entregó en sus manos y fueron derrotados, y Dios bendijo ¿a quién? Abraham. Melquisedec es Dios, ¿ok? Por eso dije Dios, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. ¿Qué sintió Abraham en ese momento? Lo acabé de decir ahorita: gratitud. De corazón contento, cogió el diezmo de todo lo que tenía y lo entregó ¿a quién? A Melquisedec. A Dios, digan conmigo, a Dios, al Señor. Diga a Yahshua. Ay, gloria a Dios, bendito al Altísimo. Y dice, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. ¿Quién es el Rey de Reyes? ¿Quién es el Rey de Justicia? ¿Quién hará justicia sobre los inicuos, sobre los impíos y sobre la iglesia, sobre sus santos? ¿Quién hará justicia? A ver, dígamelo. Yahweh, Jesús. Ahora sí estamos entendiendo quién es Melquisedec, porque eso no lo explica. Y también Rey de Salem. Esto es Rey de paz. ¿Quién es el Rey de paz? Yahshua, Jesús. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino que hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién es el sumo sacerdote? Jesús. Denle un aplauso al Rey. Estamos hablando del mismo, del cual murió en el madero, en el Calvario. Qué tremendo es esto. Mire dónde estamos. La gente no entiende esto, pero ustedes sí lo entienden, y los que me están viendo en este momento saben que les estoy hablando con denuedo espiritual, conectados en la unidad del Espíritu, para que el Espíritu Santo los convenza esta noche a ustedes. Ya viene lo bueno. Después dice en el versículo 4, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ganaron la guerra, sometieron a todos aquellos que se levantaron contra él. El Dios, el Rey de paz, oiga, esto es irónico, el Dios de paz, el Rey de paz los entregó en las manos ¿de quién? De Abraham. Y Abraham, por gratitud, Abraham, tocado en la gracia, dio de todo lo que tenía, el 10% de sus propiedades. ¿A quién? A Jesús. ¿Jesús necesitaba eso? Yo creo que no lo necesitaba. Pero desde entonces, desde ese principio, se estaba planificando el reino milenial en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Desde ese entonces que se empezaron a dar diezmos y ofrenda, era para expander la enseñanza, para expander el amor, la espiritualidad, el concepto de la verdad en la vida de los hombres. Pero los hombres no entendieron. Ahora mire lo que dice la palabra después de esto, versículo: ciertamente los que dentro de los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Escuchen,
ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan sido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Escuche, bendijo al que tenía las promesas. ¿Cómo es eso, pastor? Aquí hay una palabra clave que usted tiene que adueñarse de ella. Si usted le da a Dios lo que es de Dios, Dios va a bendecir si toma las promesas. Esto es algo que usted tiene que saber qué promesas son. Por eso necesita estudiar. Las promesas ya están establecidas en la sagrada palabra de Dios. Por ahí están los apostolitos de este tiempo haciendo pactos y pactos renovados en el nombre de Jesús, pero todo eso es mentira del diablo. Ya los pactos están establecidos. Ya Dios quiere bendecirte si tú comienzas a hacer obediencia. Ya Dios quiere añadirte todo lo que te hace falta si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Denle un aplauso a Cristo. Ahora miren lo que dice. Versículo. Dice, voy a repetir el 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Cuántos de ustedes tienen promesas esta noche? ¿Cuántos han agarrado las promesas del Señor Jesucristo? Por allá atrás levantan la mano. ¿Cuántos de ustedes se han hecho de alguna de las promesas bíblicas que están allí? Bueno, entonces dele a Dios para que Dios le cumpla esas promesas. Para que Dios te añada la bendición. Porque si usted no le da a Dios lo que es de Dios, ahí está el problema. Usted nunca, si usted no aprende a darle a Dios lo que es de Dios, nunca saldrá la maldad y la rapacidad de vuestro corazón. Nunca saldrá la avaricia. Por lo tanto, siempre andarán en vuestros propios deleites, en vuestras propias opiniones, en vuestras propias jactancias. Por eso Dios establece una manera de que el hombre se desprenda de lo que no es de él. Porque todo lo que tú posees en este momento es porque Dios le plació dártelo. Si tienes autoridad, si tienes posición y si tienes bienes, porque Dios le plació dártelos. Pero cuando tú reconoces a Dios, resulta ser que la cosa se cambia. Tú entiendes que lo que tú posees es de Dios y con lo que tú tienes comienzas a administrar. ¿Administrar qué? Los recursos para Dios, para los hermanos, para la iglesia y para bendecir al prójimo. Esto lo explicamos más adelante. Primera de Corintios, a los Corintios. Fíjate que habla Pablo a los Corintios ahora, capítulo 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, que es completamente diferente, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galicia. Escuchen, Dios ordenó la manera como ustedes van a hacer. Y eso es lo que vamos a ver en la palabra esta noche. Yo no voy a inventarme aquí nada, hablo literalmente y por el Espíritu les llevo al entendimiento. Mire lo que dice, lo repito otra vez, hermano, y guarde los versículos para que usted entienda y léanse completo, porque ahí te explica realmente cómo fue la iglesia ordenada. Y esto no les gusta hablar a muchos porque no les interesa que se sepa esta verdad. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galicia. ¿Ven? Nosotros, estas generaciones postreras, tenemos que hacer lo mismo que se hizo allí. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Oiga, estos son todas las semanas. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Según haya prosperado. Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Escuchen, esta es una de las maneras que Dios enseña a sostener la iglesia. Eso es para los pastores o para aquellos que dicen que tienen que dar diezmo obligatorio para poder sostener la obra, para poder sostener la iglesia, para poder pagarse los lujos, mientras que las ovejas están pasando necesidad. Ellos están en los espléndidos banquetes, ellos están con la gente de la JAI, están en sus vanidades, porque Dios mandó al siervo, escuchen, al hombre que Dios llamó, lo llamó solamente a que le valga la gracia que Él le da. Escuchen, esto es algo que suena muy duro y duele el corazón. Dios mandó a cada hombre suyo, a cada siervo suyo, a cada amigo suyo, que solamente dependa de su gracia. Y yo le digo, Padre Santo,
Señor, guárdame de toda riqueza y de todo aquello que pueda hacerme deslizar, de todo aquello que me pueda hacer salir de tu camino. ¿Por qué? Porque a mí solamente bástame tu gracia. Añádame lo que tú quieras, Señor, pues constantemente estoy buscando del reino de Dios y tu justicia, Padre Santo. Lo demás ya tú sabes de que yo tengo necesidad. No tenemos un templo, pero yo soy el mismo templo. Yo soy el templo del Dios viviente. Tú eres el tabernáculo del Dios viviente. Nosotros tenemos un techo. El estrado de los pies de nuestro Señor es nuestro techo en este lugar. Así que podemos oír la palabra en cualquier lugar. Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Podemos ver esos templos que parecen discotecas. Miren, esos mismos pastores exigen los diezmos. ¿Y saben qué les preocupa a ellos? Raspar las ovejas, quitarle la lana y la leche para poder cumplir con el compromiso que se meten con el mundo. Esas almas piensan que si no dan el diezmo, se van para el infierno. Y déjame decirle que esto no funciona así. Estas almas tienen un problema. No están edificando su corazón. No están, escúchame, perfeccionándose mediante el conocimiento de la fe para llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo. Cristo quiere que tú seas igual que Él. Cristo quiere que tú lo imites. Cristo quiere que tú hagas lo que Él hacía, que ames, que tengas compasión, misericordia y amor, y que te entregues a la iglesia, que ames a la iglesia y que te entregues a ella, que ames a tu prójimo. Por eso Dios, esto es duro. El que quiere ser discípulo de Cristo tiene que desprenderse de todas las cosas. Y Jesús nos lo enseña con la enseñanza del joven rico, que le costaba desprender su corazón de todo aquello que poseía. Había guardado los mandamientos, pero cuando le dijo que tenía que venderlo todo y dárselo a los pobres, entonces se afligió su corazón y se fue, no quiso seguir a Jesús. Bueno, estos pastores que tienen riqueza y que han levantado mansiones y este tipo de cosas, yo no sé cómo van a hacer cuando estén delante de Jesucristo. Yo solamente le digo que se arrepientan, porque Cristo Jesús mandó a vivir a cada siervo de Dios por su gracia. Bástate mi gracia. Él quiere que sus siervos estén según su voluntad. El Señor añadirá según esa persona pueda llevar en su espalda, según su capacidad, porque todo eso está escrito. Así que yo soy simplemente un humilde servidor, un amigo de Cristo. Ahora mire lo que dice la palabra. Continuemos, versículo 2, vamos a repetirlo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cada servicio que venimos a entrar en la presencia de Dios, conforme dice la palabra, prosperamos, guardemos algo para el Señor. Acuérdate de tu Dios. Escuche cómo empieza esto. Después en el versículo, en el libro 2, en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 9, dice esto. Presten atención. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. Escuche. Ve que se trata de una generosidad, de enseñar a la gente a ser generosa. Se trata de enseñar al pueblo de Dios a tener valor, a tener una palabra muy especial que pocos la aplican: gratitud. A eso se está refiriendo la palabra en este momento. Antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Escuche, la iglesia no le está exigiendo a nadie que dé ofrendas y que dé diezmo, sino que usted generosamente dé de su corazón. Por eso es que Jesús recibe la ofrenda de corazón alegre. Por eso es que yo le digo, no, aquí no diezmen, aquí no ofrenden. Si en tu corazón no está el sentir del Espíritu, el cual es el que pone el hacer como el querer de darle a Dios lo que es de Dios. Porque quizás eso le va a hacer más falta a usted. Cómprese lo que usted necesita para su casa, o lleve para su casa aquello que le está haciendo falta, que es lo mismo. A Dios, cuando tú le vas a dar a Dios, dele de corazón sincero. Tienes que darle así como la viuda le entregó lo único que tenía, las 2 monedas. ¿Se da cuenta? Nuestro corazón tiene que estar completamente desprendido para darle a Dios, y tiene que estar convencido. El diezmo se da más tanto por convencimiento propio,
porque tú sabes en tu corazón que tienes una relación con Dios y que todo lo que tú posees viene de Él, y que tú estás en este cuerpo solo para ministrar lo que es de Él y para vivir mediante su gracia en el nombre de Yahshua. Apláudalo porque Él es el Rey. Estamos entendiendo, vamos avanzando y la gloria es de Cristo. Déjame decirles que la iglesia tiene que sostenerse con la ofrenda. Todos los proyectos que tenemos en la iglesia, de darle comida al hambriento, de visitar a los enfermos, escuchen esto, de visitar a la viuda, de comprar comida para darle al que no tiene, e incluso cuando lleguemos al Nuevo Testamento, que ya estamos ahí, en los próximos capítulos vamos a ver cómo era realmente la iglesia en el tiempo de los apóstoles, cosa que no están practicando los líderes de este tiempo, porque se desviaron del camino. Y nosotros en la senda antigua lo que queremos, escuchen, es que se unan nuevamente a la senda del Señor, que se vuelvan nuevamente del error en el que están, y que podamos hacer y podamos ser una familia verdaderamente como se establece en el principio, los hermanos, una familia verdadera, siendo Jesucristo la cabeza y nosotros todos los miembros del cuerpo bien concertados entre sí. Pero esto es difícil de entender en este tiempo, porque los ministros y su ministerio solo quieren para ellos, solo quieren edificarse en ellos. El corazón de ellos está entenebrecido. La avaricia y el deseo de la postulación a las posiciones y de ser el mejor entre muchos han cauterizado sus corazones y sus mentes. Por eso es que hay muchos impostores y muchas zorras, muchos falsos profetas que entraron encubiertos a las congregaciones predicando cosas que no son, cosas que están fuera de la palabra y aplicando cosas, y la gente por no confirmarla, la gente por no tener el conocimiento de la palabra, son prácticamente desnudados, son, ¿cómo se llama? Robados, son, ¿qué más? Dígame la palabra, expropiados, estafados son, esa es la palabra correcta. Y hay muchos estafadores en muchas sinagogas y hablan en el nombre de Jesús. A eso se refiere la palabra. Ahora mire esto, dice, repito, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra, para que tu conciencia esté preparada de que Dios tiene algo contigo y de que tú tienes algo con Dios, y que si tú le vas a dar a Dios, le da de corazón. Nadie te está obligando. Si tú le das a Dios es porque tú sabes que Dios desde el principio establece esto para que la iglesia crezca, para que la iglesia avance, para que podamos mandar a los hombres, a los embajadores del reino, a predicar las buenas nuevas del reino de los cielos. Se ha acercado a los hombres a diferentes lugares. Todo esto se mueve con aquello que usted ofrenda. La iglesia requiere la ofrenda. La iglesia necesita que el creyente de corazón sincero le dé para poder crecer, para poder avanzar. Si queremos un local, tenemos que comprar primero un terreno. Si queremos una iglesia acorde a la voluntad de lo que Dios puso en el espíritu para hacer, tenemos que edificarla. Y todo eso son gastos. Pero desde el principio Dios establece esta fórmula para que nosotros podamos expandir su reino rápidamente. Pero lamentablemente los hombres corruptos, los de mente cauterizada, los que entraron encubiertamente, dañaron todo el propósito de Dios. Dios desde el principio quiere establecer su reino en medio de nosotros. Pero llegó el tiempo en que Yahshua viene por su iglesia. Toda la palabra de Yahshua se está cumpliendo. Se cumplieron las señales y Él viene a arrebatar su iglesia. Nos vamos para la boda del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Y luego venimos nuevamente para ser plantados. Con el otro aplauso a Dios, porque solamente esto es para los creyentes. Esto es maravilloso. Ahora mire esto, lo que dice la palabra. ¿Están entendiendo? Gloria a Dios, alabado sea tu santo nombre. Dice, por esto digo, oiga, el que siembra escasamente, ¿dónde va a sembrar usted? Usted siembra en la obra del Señor. Usted no está sembrando para el pastor. Usted está sembrando es para la obra de Dios. Pero usted también tiene que ver que su pastor o la persona, el guía espiritual que Dios le dio,
esté dando el testimonio correcto. Si es hombre de una sola mujer, oiga, si tiene su casa en total sujeción, oiga, si verdaderamente ama las almas, y si verdaderamente da la vida por ellas, y si verdaderamente ayuda al que tiene necesidad. Oye, tú tienes que ver el perfil al hombre que te guía espiritualmente, porque hay muchos lobos encubiertos, hay muchas zorras que vienen a dañar el sembradío, y vienen y te despojan, vienen y te estafan. Por eso es que hay muchos que no le importan las ovejas y vienen y se llevan lo que están en la iglesia, le meten un atraco a la iglesia y las ovejas luego se dispersan. Eso sirve de tropezadero, y ya los demás, los que vieron esta acción de estos hombres irreverentes, de estos hombres sin temor a Dios, sin amor a las almas, entonces se convierten en tropiezo y las almas ya no quieren venir más a Cristo por tal situación vergonzosa que estos hombres que no tienen respeto a Dios hacen. Yo quiero enseñarle esta noche que Dios tiene el ojo puesto sobre ti, y que están los libros, está el libro de la vida eterna, pero también está el libro de las obras, y que nadie va a escapar, y que Dios conoce todo de ti hasta lo más profundo. Ahora mire esto, dice: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Oiga, lo que tú mandas, eso se devuelve a ti. Cuando tú plantas en buena tierra una semilla, esa semilla produce al 30, al 70 y al 100 por uno, ¿verdad? Así que tienes que aprender a escoger la tierra donde vas a sembrar. Así que también tienes que escoger el lugar donde te congrega, donde se dé el testimonio, donde se hable verdaderamente la palabra de Dios. No como muchos que hablan sin coherencia, que hablan sin sujetarse a la palabra. No, hay que sujetarse a la palabra, hay que vivir la palabra, hay que confirmarla y hacer la palabra, porque esta es la voluntad de Dios. Cada uno de como propuso en su corazón. ¿Se da cuenta? Primero nos dice que tenemos que dar por generosidad, que nadie nos está obligando, que nadie nos puede obligar. Y ahora dice, cada uno de como propuso en su corazón. Esto es una relación entre usted y Dios. Dios te pone el sentir, el hacer como el querer para dar lo que tú tienes que dar. Si ya tú no quieres oír la voz de Dios, ese es tu problema con Dios, no con el pastor. Pero ahora quiero enseñarte algo más profundo. Muchos dicen: no, yo cumplo con Dios y le doy al pastor, él verá qué hace con eso. No haga nunca más eso, porque usted es cómplice de lo que está haciendo el pastor. Usted tiene que tener, escuche, la autoridad de Jesús. Y si usted ve algo que está mal, usted tiene que exhortar y amonestar a ese pastor que está haciendo mal uso de lo que usted está trayendo para sembrar para el reino de Dios, con toda la autoridad. No como muchos pastores que dicen: las ofrendas y el diezmo son para mí. No. Yo los he escuchado. Y vergüenza ajena siento yo. Porque si yo lo siento, ¿cómo lo sentirá el Señor Jesucristo? Cuando nada de estas cosas se establecieron para que tú te deleites y para que tú hagas como a ti te place. No. La ofrenda y el diezmo es para establecer el reino de Dios en la tierra. Para darle a la viuda, para darle al huérfano, para darle al que no tiene. Tal como lo dice la palabra de Dios, para quebrar, escúchame, las ligaduras de aquellos que están cautivos. Para invertir en todo esto, para que las almas se vuelvan a Dios nuevamente, y para dar un testimonio perfecto en el amor de Cristo, en el amor verdadero, el cual ama las almas y las entrega al Padre por medio del arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno dé conforme, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Aquí está la parte. Ni por necesidad de. No le deja a Dios tentándolo: Señor, yo te doy, pero tú tienes que darme. Hay otros que se enojan con Dios. Tú vas a perder todo el tiempo con Dios. El único canal que tú tienes para entrar en la presencia de Dios es la obediencia. La única manera que tú estés en la gracia de Dios es a través de la obediencia. La única manera que Dios te añada lo que te está haciendo falta es que obedezcas a Él y que esperes en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si lo haces por necesidad, lo que tú ofrendes se va a perder, no vas a tener recompensa. Tienes que dar de corazón sincero, sin retar a Dios y sin decirle a Dios: yo te doy, ahora tú me tienes que dar a mí. No. Porque Dios ama al dador alegre. Escuche, Dios ama al hombre que da de corazón libre, con libertad.
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Oiga, poderoso es el Señor para que abunde sobre usted toda gracia, hermano. O sea, todo aquello que tú deseas en tu corazón. ¿Cuánto dicen amén? A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Mire la bendición de Dios, ¿dónde está? ¿Está viendo dónde está la bendición? En el Antiguo Testamento mostramos dónde está la bendición. Y aquí estamos mostrando dónde está la bendición también. De corazón alegre, contento, como Dios puso en su sentir, para bendecir el reino de los cielos, para bendecir la siembra del Señor, para que la iglesia crezca. Y luego tú tendrás la retribución de la gracia, porque es su palabra. Él te va a bendecir, pero no puedes forzar a Dios a que te dé algo cuando tú quieres, sino es por medio de la obediencia, es por medio de la santificación, es por medio de su palabra. Si usted no lo había entendido, sépalo esta noche. Dice, abundéis para toda buena obra. Oiga lo que dice: teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, hermano. Entonces, ¿por qué andas haciendo otra cosa? ¿Por qué andas diciéndole a las ovejas que si no dan los diezmos y la ofrenda se van para el infierno? Eres un engañador. Eso no funciona así, ya se lo dije. El Espíritu Santo tiene un trato especial con su pueblo, con aquellos que nacieron de nuevo, y el mismo Señor pondrá en su corazón. Y cuando el hombre ya esté nutrido, cuando el hombre o la mujer ya esté capacitado, con una mente renovada, ellos sabrán qué hacer por medio de su Espíritu Santo. Por eso es que ustedes ven obras que crecen megatrónicamente, pero es por eso, porque estafan al pueblo. Y el pueblo, como está cautivo, el pueblo porque no lee, el pueblo porque no confirma la palabra de Dios, resulta ser que todas esas cosas son vanidades. Se hicieron con una intención, con la visión de un hombre, pero Dios tiene una visión, y cada pastor debe conectarse a la visión de Jesucristo, y el rebaño tiene que conectarse a la visión del pastor. Y la visión del pastor es que Cristo vino para que la humanidad se arrepienta, para que nosotros predicamos el evangelio y traigamos las almas a Él, para Él salvarlas. Esta es la visión principal. Y Cristo, en esta misma visión principal, quiere que tú seas perfecto mediante el conocimiento de su palabra, mediante la fe, para que alcance la estatura y la plenitud de Cristo. Aquí es donde el hombre se parece a Jesucristo. Aquí es donde el hombre imita a Jesucristo. Esta es la verdad de todo esto. Otros andan practicando y haciendo otras cosas que a Dios no le agrada, separado del contexto bíblico. Veamos qué dice ahora. Y el que da semilla al que siembra. Oiga, si tú le das a alguien, como está escrito, repartió, dio a los pobres. Escuchen, Dios repartió y dio a los pobres. Y nosotros tenemos que imitar a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Repartir y dar a los pobres. No guardárnoslo, no comprar mansiones, no hacer con ese dinero lo que no tenemos que hacer, porque ese dinero no es tuyo. Ese dinero le pertenece al reino de los cielos, y es para que el reino de los cielos funcione. Es para que la obra magna del Señor Jesucristo crezca. Es para que se conviertan las almas. Es para que muchos vengan al arrepentimiento y el mundo sea transformado completamente. Pero estos sinvergüenza ladrones encubiertos entraron, y estas zorras dañan la siembra, dañaron todo. Por eso es que tenemos que pelear. Escuchen, tenemos que contender ardientemente por la fe, por la primera instrucción que se le dio a los santos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Mire lo que dice: el que da semilla, el que siembra, y pan al que come, proveerá. Oiga, ¿ve? Y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esto sí es bendición. Aprende a dar, aprende a sembrar en aquellos que quieren trabajar, en aquellos que quieren hacer la cosa, y usted va a tener bendición. Usted va a ser próspero, usted va a crecer. Pero deje de andar haciendo pactos locos, que si le das 1000 a Dios, Dios te va a devolver 10,000. Eso lo están haciendo son los apostolitos de este tiempo y los falsos profetas. Usted apégase a la palabra y encuentre verdaderamente en ella cómo es que Dios te va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Escuchen, cuando usted siembra la semilla en aquellos que quieren obrar y quieren hacer, escuchen, dice la palabra, no lo digo yo, dice:
y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. ¿Ve? Todo es por acción de gracia. Todo es porque tú tienes que aprender a dar. Tienes que aprender a dar si quieres recibir. Pero los líderes y los ministerios no quieren dar, solo que les den. Y resulta ser que la senda antigua no funciona así. Lo que se recibía, lo que se traía al pie de los santos hermanos, los únicos apóstoles, los primeros, los edificadores de la iglesia, ellos lo repartían y tenían todas las cosas en común. Pastor, ¿dónde dice eso? Ya se lo voy a demostrar que eso está escrito, para que ustedes entiendan que están haciendo las cosas mal. Usted quiere bendición, dele a Dios, pero dele conforme Dios puso en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, escuche, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la excelencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia. Diga conmigo, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Todo es por gracia. ¿Lo están entendiendo? Están usando mal la gracia para beneficio propio. Y gracia es aquello que tú haces donde tú glorificas a Dios, donde tú levantas el testimonio de Cristo, donde tú levantas el testimonio de la iglesia. ¿Y cómo se hace eso? Cuando usted sirve al hermano, cuando usted le da de comer al hambriento, cuando usted baña al que está por yocero sucio, cuando tú, escuche, le das a la viuda, cuando tú le das al huérfano, cuando tú le das al padre de familia que se quedó sin trabajo. Ahí usted está aplicando la gracia verdaderamente, y Dios va a retribuirte, Dios va a bendecirte, te va a añadir mucho más. Pero esto es difícil de hacer. Es mejor cogernos los reales, no yo, lo digo por otros. Ahora mire esto, 15 dice: gracias a Dios por su don inefable. Diga conmigo, es un don inefable. Es un Dios que puso en cada uno de ustedes. Es un don que Dios puso en cada uno de ustedes. Usted afine su don y aprenda a dar, para que toda maldad y rapacidad salga de su corazón, para que tu corazón esté libre y tenga liberalidad de invertir en el reino y de administrar para Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesucristo en esta parte? Ahora viene lo bueno. Miren cómo funciona la iglesia. ¿Para qué eran los diezmos y las ofrendas? Escuchen. ¿Y para qué era entregarle todo a Dios? ¿Para qué? ¿Cómo funcionaba esto? Hechos capítulo 4. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Escuchen. Eso fue el día de Pentecostés. Esta iglesia sí sabe. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Escuchen. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, anda predicando el Evangelio y anda ganando las almas. Hoy, por cierto, gané uno, gloria a Dios. Te lo entregué, Señor Jesús. ¿A usted a quién le predicó hoy? Dígame. Ahí está el problema. Ahí está el problema si no predicamos el Evangelio. Tratamos de predicar y enseñar a los que ya saben. No. Enseñemos a los que no saben. Y lo poco que usted sabe, compártalo con el que no sabe nada. Entonces te verán como maestro, te verán como un guía espiritual. Y así aquel cree en Jesucristo y se arrepienta. Y tú comienzas a ser más diestro en la obra del Señor. Esto es por gracia. Esto es por gratitud. Esto es por amor. Esto no es por billete. Dice lo siguiente: y la multitud de los que habían recibido era de un corazón y un alma. Escuchen. La multitud que había recibido eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Aquí está la situación. Aquí está. Oiga, estaban de acuerdo en algo. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Ve cómo la iglesia de antes estaba? En esta iglesia, supongamos que el hermano Charlie, un ejemplo, se quedaba sin trabajo. Nosotros nos reuníamos, éramos 30, es un ejemplo, es hipotético. Los 30 nos reuníamos y decíamos: Charlie, tienes aquí
¿cuánto es tu salario mensual? Charlie dice, son $1,200. Vamos a hablar de florines, vamos a hablar 1,800 florines. Y Charlie no tenía trabajo, pero la congregación completa reunía y daba a Charlie el sustento por 3 meses. Bueno, Charlie, aquí tienes 1,200 por cada mes, por 3 meses, para que te prepares, para que te mejores, para que te alientes y te pongas a trabajar. Y Charlie tenía que hacer lo que se le decía, porque el pueblo le estaba bendiciendo, y la bendición venía de parte de Dios, que colocaba el sentir en el pueblo. Yo no sé qué van a hacer todos estos pastores que acumularon tanto dinero y no retribuyeron al pueblo la bendición de Dios. Porque Jesús dice que lo repartió y lo dio todo a los pobres, lo dio a quienes no tenían. Usted, pastor mentiroso, engañador, que ha dicho que los diezmos y la ofrenda son tuyas, ¿qué vas a hacer cuando estés delante de Cristo? Todo lo que se recibe en el alfolí como diezmo y ofrenda es para que tú lo des al pueblo pobre, al que no tiene. Y el que tiene, gózase. Gózate en el Señor, en darle, en servir a su hermano, en amar a su hermano. En esto hay gracia, en esto hay bendición. Denle un aplauso a Cristo. Esta iglesia está entendiendo realmente cómo eran las cosas. Ahora miren lo que dice la palabra. Eran de un solo sentir, tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio. Los apóstoles de ese tiempo daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Dígale a un apóstol de este tiempo que levante un muerto. Dígale a un apóstol de estos que coloque la mano sobre un enfermo y sane. No va a pasar nada, porque son ladrones. Y Dios no va a escuchar la oración de los ladrones, porque, mire, es increíble. La iglesia del Señor fue infiltrada por hombres de mente reprobada. Pero Dios permite esto para probar verdaderamente quiénes son los suyos, quién es el trigo y quién es la cizaña. Pero, amados, en el nombre del Señor Jesús le digo esta noche: si usted se ha desviado y si usted ha estado haciendo malas cosas, vuélvete nuevamente al Señor Jesús. Él es amplio en perdonar. Él es nuestro abogado para con el Padre. Él está con los brazos abiertos para recibirte. Amado pastor, amada ministra o ministro, usted que quizás se ha estado haciendo las cosas mal, no como dicta la palabra, sino como ha dicho tu entendimiento, vuélvese al Señor, porque Yahshua está viniendo. Escúcheme, la final trompeta está pronta y va a sonar. Va a sonar. Los que tuvimos una experiencia previa a la muerte, sabemos que va a sonar. Hemos visto lo que está al otro lado de la cortina, de lo que está al otro lado del velo, porque el mismo Señor Jesús nos ha permitido ver. Él permite ver a quien Él quiera. Él se le revela a quien Él quiera, a los que guardan sus mandamientos y lo hacen, y hacen como dice su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora miren lo que dice la palabra, 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Escúcheme, en la iglesia no tiene por qué haber ningún necesitado. Se supone que está el alfolí, se supone que la casa de Dios está llena con el diezmo de las verduras, de las legumbres, y aquello que usted produce, y que es lo que tiene que traer a la iglesia. Pero hoy no, lo primero que hacemos, no traigan nada a la iglesia. No me traigan ni huevos, ni pollo, ni verduras del campo. Tienen la maquinita ya lista para que pase el swipe machine, pase la tarjeta por el swipe machine. ¿Te das cuenta? Esto es duro, esto le está pegando a muchos esta noche, pero a mí no me importa, porque yo agrado primeramente a Dios antes que a los hombres. A su palabra obedezco, y usted debe obedecer a la palabra de Dios. Si usted tiene un pastor como estos, a los cuales estoy indicando, salga corriendo de ahí, porque usted tiene que preparar su corazón. Usted tiene que estar irreprensible en cuerpo, alma y espíritu para la venida del Señor Jesucristo. Usted tiene que entrar en su presencia. Esta es la iglesia de la senda antigua, donde nos amemos todos los hermanos juntos. Cuán bueno es compartir y habitar los hermanos juntos en paz y armonía. Ojalá y todos los corazones que están aquí esta noche presentes tuvieran este mismo sentir y este mismo pensamiento, y le diéramos a Dios para poder pagar la necesidad de muchos acá que no tienen para el agua, para la electricidad, o que se quedaron sin empleo y no tienen comida ni pan en su mesa. El pastor habla muy fácil porque no tiene un templo para mantener. Dios no me mandó a predicar su evangelio en templos hechos por manos de hombres, donde le colocan lucecitas y reflectores y espejos para poderse ver y un montón de cosas. No, ese es su problema. La iglesia del Señor somos nosotros. Somos el templo del Dios viviente.
El Dios Altísimo, el Espíritu Santo habita en ti cuando estás santificado, cuando estás recto. Él viene a obrar, como la semana pasada que comenzó a llover y reprendimos las fuerzas del cielo, las fuerzas telúricas, y no pasaron 3 minutos en que Dios cerró la llave. Jesús se impuso. Él es mayor que todas las cosas. Él va delante de sus siervos, de sus amigos, de su pueblo, de aquellos que han creído y confiado verdaderamente en Él. Para testimonio, lo podemos ver en la última predicación al final. En la de Facebook salió cortada, pero en la de YouTube salió completa, la pueden ver, para que vean cómo terminó la prédica y cómo Dios hizo ese milagro en este lugar. Cuando estaba el cielo cargado completamente de agua, el Señor lo detuvo. Y lo seguirá haciendo, porque Él es Dios y Él quiere que su palabra verdaderamente se siga predicando. A lo mejor Dios tocará a alguien, nos dará un lugar para irnos a predicar allí, para santificar ese lugar, porque el que haga esto, el que haga casa a Jehová en tierra ajena, o el que haga casa a Jehová en su propia tierra, tiene bendición del cielo hasta que sobreabunde. Ahora mire lo que dice la palabra: bendiciones. Bendiciones para los que recibieron la palabra y la tomaron. Versículo 25, 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. ¿Viste para qué es el alfolí? ¿Están entendiendo para qué es la ofrenda? Para repartirlo entre el pueblo de Dios, entre los que tienen necesidad. Así que, pastores, el diezmo y la ofrenda no son suyas, son del pueblo de Dios. Es para servir la necesidad del pueblo. Denle otro aplauso a Cristo. Ahora va a hablar Jesús. Digan conmigo, va a hablar Jesús. Oiga, Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mire que el guía espiritual, o el que se llama pastor, donde usted se está congregando, dé la vida por ti. Mire a ver si usted le pide algo y Él lo hace. Mire a ver si Él está dispuesto a lavarte los pies, si Él está dispuesto a suplirte, con menos, con poco, con mucho, con lo que Él pueda. Porque el buen pastor, el que conoció a Cristo y imita a Cristo, hace lo que Jesucristo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Más el asalariado, más aquellos que están por billete y que no es el pastor, de quienes no son las propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Se da cuenta? Hay muchos que no son. Y usted tiene que discernir. Usted tiene que estar en el lugar donde Dios te da la bendición, porque ahí vas a crecer, porque ahí va Dios a prepararte. Va a preparar tu vasija para lo grande, para lo que viene. Porque aquí Dios quiere que cada uno de ustedes sea capacitado y no que se queden ahí en las sillas haciendo 30 y 40 años. No. Aquí queremos que cada uno de ustedes aprenda a predicar el evangelio del reino y vayan a predicarlo a toda criatura que no conoce a Yahshua. Mateo 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Jesús le estaba refiriendo a estos que tenían el corazón cauterizado. Escucha lo que dice. A estos mismos de este tiempo son unos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Escuchen, si usted no tiene compasión, misericordia y amor, si usted no da al que necesita, si usted no comparte su pan, si usted no imita a Jesús, usted es uno de estos. Cambió el tiempo, estamos en un tiempo más moderno, pero el corazón sigue igual. El corazón tuyo no es diferente al de los fariseos y de los escribas de aquel entonces. ¿Cuántos dicen amén? Oiga lo que dice. Oiga. Versículo. Guías ciegos. ¿Ven que son guías ciegos? Que coláis el mosquito y tragáis el camello. Se engañan ellos mismos, porque no hacen la voluntad de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ay, ministros, Cristo está viniendo. Arrepiéntase, denle al pueblo lo que es del pueblo. Son tiempos muy duros para andar en deleite, pastores sinvergüenzas.
Ministros que se corrompieron y no se han dado cuenta, hay que orar por ellos. Señor, dales una oportunidad y levántalos. Haz que caigan y que se vuelvan a levantar y que nunca más se vuelvan a caer. En el nombre de Jesús. Fariseos ciegos, limpian primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera esté limpio. ¿Qué tienen que limpiar? El corazón. Lo repito, fariseos ciegos, limpiad primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. ¿Qué quiere decir Jesús? Limpia y arregla tu corazón primero. Hay iglesias que están pendientes de otra cosa antes de enseñarle al pueblo de Dios a arreglar su corazón. Escuche, el corazón se arregla con la palabra de Dios. El corazón se arregla perdonando, reconociendo el pecado. Escuche, enseñándolo a tener compasión, misericordia y amor, pero sobre todo dando, para que toda maldad y rapacidad salga de vuestros corazones, dijo Jesús. Pero nadie quiere dar nada por nada. Y nadie quiere caminar una milla más si lo invitan, si no hay un interés de por medio. Estas palabras son de Yahshua, no son mías. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Usted sabe por qué hoy están persiguiendo a la iglesia? ¿Usted sabe por qué la iglesia está fallando? ¿Y usted sabe por qué la iglesia no dio el mensaje correcto? Porque estos sinvergüenzas, estas zorras, estos lobos, estos coyotes han dañado la obra del Señor. Pero es el deber nuestro, el de los llamados, el de los santos, el de los que queremos hacer la voluntad de Dios, exhortarlos y resistirlos para que huyan, para que verdaderamente podamos aún salvar a un remanente y prepararlo para cuando Yahshua venga. Hay que volvernos a la senda del Señor. Hay que dejar la fantochería en los altares. Hay que dejar la mentira, la egolatría a los pastores. Hay que volverse a Jesús. Jesús es el portero, como dijimos la semana pasada. Solo Él puede abrirte la puerta. Solo Él puede darte la salvación. No es ningún hombre. Somos una simple vasija nada más. Ahora miren lo que dice en 1 Timoteo capítulo 5. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Oiga, a estos hay que retribuirles. Mire lo que dice la palabra. Pues la escritura dice: no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Un buey trilla la tierra, y lo que va recogiendo por el camino de aquello cuando pasa el surco, Jesús dice: pero ¿por qué le pones algo en un bozal para que el buey no se coma aquello que él mismo trabajó? Oiga, el obrero es digno de su salario. Si por mí fuera, serviría a Dios el 100%, pero solamente estoy guardando el Sabbat, sirviendo el Sabbat y orando por todo aquel que me pide, intercediendo. Pero si por mí fuera, serviría las 24 horas, 7 días a la semana, para que la obra avance, para que la obra crezca. Pero no lo puede hacer solamente el siervo o el ministro. El cuerpo completo tiene que ver con esto, para que la obra sea grande y sea poderosa, para que se manifieste el poder del Espíritu Santo en ese lugar y haya bendición, milagros, prodigios, señales. Pero tenemos que volvernos a la senda del Señor, a un corazón recto, humilde y manso, compasivo, misericordioso, sin indolencia, porque Dios castigará a los indolentes. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le contará por pecado, dice la palabra. Mire lo que dice acá, 1 Corintios capítulo 5. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Oiga, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. ¿Qué está diciendo Jesús en esta hora? Oiga, saca la contaminación de tu corazón. No te contamines. Sé masa nueva. ¿Acaso Jesús no te lavó con su sangre? ¿Acaso Jesús no lavó tus vestiduras? ¿Por qué andas contaminándote con el mundo? ¿Por qué andas emborrachándote? ¿Por qué andas drogándote? ¿Por qué andas haciendo adulterio, fornicación? ¿Acaso tomaste el nombre de Dios en vano? Oiga, mira lo que dice Jesús. Lo que dice aquí es profundo. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
o el sacrificio de Cristo Jesús no vale nada para ustedes. Esto es tremendo lo que dice la palabra. Dice, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Esto tiene que ver con el corazón, con la honestidad. O es escrito con la obediencia, con el temor a Dios. O es escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Ven? Y hay hermanos que están andando a diestra y siniestra con brujos y santeros y con fornicarios y con borrachos y con drogadictos. Y en vez de ir convencerlo a ellos, a estos inicuos o estos que están perdidos en las tinieblas, terminan convenciéndolos. Así es, hermano. Mira lo que dice. No absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros. Mira con quienes tú no tienes que juntarte. O con los ladrones o con los idólatras. Pues en tal caso, o sería necesario salir del mundo. Si es necesario, apártate de todas estas cosas, está diciendo el Señor. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con él tal, ni aun vosotros, ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. Dios está hablando muy claro esta noche y está diciendo que tenemos que tener un criterio, que tenemos que saber discernir. Usted tiene unas vestiduras limpias, sin arrugas y sin mancha. Pero si usted anda con aquellos que están contaminados y aquellos que tienen una influencia sobre ti, Dios te está diciendo: sal del mundo. Sal antes de que sea tarde, antes de que te arrastre nuevamente, antes de que la masa se contamine. Dice, oiga, dice que limpiaos pues de la vieja levadura, del hombre viejo, para que lo entienda, para que seáis masa nueva, para que sea el hombre revestido en Cristo para hacer su voluntad. Los hermanos nos lo hablan claritamente. Después nos vamos al libro, versículo, ok, 13, pero falta algo ahí. Porque a los que están fuera Dios juzgará. ¿Ven? Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Apártate de esto. Los que están afuera Dios va a juzgar. Pero a la iglesia también Dios va a juzgar. Pero la iglesia tiene algo especial, que Dios dio autoridad a los miembros del cuerpo, para que exhorten por la palabra a aquellos que están separados del camino, a aquellos que se desviaron, incluyendo al mismo ángel de la iglesia, con respeto, pero con su palabra, haciendo notorio entre 2, 3 y más que hay que obedecer primeramente a Dios antes que las reglas que los hombres imponen en los altares. Denle un aplauso a Jesucristo. Alábalo porque Él vive. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, escucha esto, a los llamados y santificados en Dios. ¿Para quién es esto? A los llamados. ¿Quiénes son los llamados? La iglesia, nosotros. ¿Santificados en quién? En Dios. Fuimos santificados en Cristo Jesús, Padre, y guardados en Jesucristo. Dice, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud, mira que es el requerimiento que Él hace, que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Mire que nuestra salvación es común. Y cuando habla de común, no está haciendo acepción de personas. Está hablando de una común, de algo que es igual para todos. Dice, escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Escucha esto. ¿Con quién tenemos que contender, Richard? ¿Ah? Por medio de la fe. Mira lo que dice la palabra. Oigan,
escuchen, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, por la instrucción que se le fue dada a los santos, a hacer exclusivamente lo que dice la santa palabra de Dios y no lo que hacen los teólogos o los apólogos o los apologéticos o los profetas o lo que los hombres se inventan en este tiempo, que están fuera del consejo de Dios o de lo que Dios estableció para hacer como iglesia. ¿Me están entendiendo? Cuando ustedes vean a alguien que está fuera de la palabra, usted tiene la autoridad en Cristo Jesús para hacerlo volver al camino, para reprenderlo por la palabra y decirle que está equivocado en el nombre del Señor. Ya Él verá si se arrepiente, ya Él verá si se vuelve nuevamente a Dios o no. Así que me dice el hermano que tengo que contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En esa fe que fue dada a los santos había un paquete completo, que era una instrucción, la manera en que se iba a manejar la iglesia, para qué iban a hacer los diezmos y las ofrendas, para qué iba a ser los líderes que la iglesia requería y cómo tenían que funcionar. Esas cosas no las tenemos hoy en día. Hoy solo el pastor quiere hacer todas las cosas en la iglesia y eso no funciona así. El cuerpo de Cristo es muy grande y todo el cuerpo de Cristo debe trabajar por el crecimiento de la iglesia, por la expansión, por el ganar las almas y traerlas a Jesús. No solamente el pastor. Ahora mire esto. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo niegan? ¿Cómo lo niegan? Lo niegan cuando no hacen la obra de Dios, cuando no hacen su voluntad. Lo niegan cuando se roban los diezmos y las ofrendas. Como pasó con el pastorcito mentiroso. Dijo, Cristo Jesús ya viene el 28 de enero y engañó a todo el mundo. Los engañó porque no tenían conocimiento de la palabra. Los engañó porque ellos no confirmaron la palabra. Los engañó porque usó mentalismo, porque usó psicología, porque usó manipulación. Le hizo vender sus propiedades y todas sus cosas. Y hoy hay unos cuantos hermanos pasando necesidad por causa de esta zorra, a los cuales Jesús los llama perros, que quedarán por fuera. Esto es terrible para ese hombre que hizo eso. Yo pido perdón a todos esos hermanos en nombre del Señor Jesucristo, porque a mí me duelen las almas, porque yo amo el reino de Yahshua, porque el Señor me llamó a predicar las buenas nuevas del Evangelio, y lo que hago lo hago por amor, no lo hago por ninguna intención ni por ningún interés, sino porque aprendí en el Señor a ser humilde y manso, compasivo, misericordioso y amar a mi prójimo. Y Jesús dice así: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Este es el primero y grande mandamiento. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este segundo mandamiento es igual que el primero, que tú tienes que servir a tu hermano, que tú tienes que amar a tu hermano, que tú tienes que compartir con tu hermano, que tú tienes que proveer para la necesidad de tu hermano si tienes. Y si ves pasando a tu hermano necesidad y tienes y no le suple, entonces has fallado con el Señor. Entonces tienes que amar a tu hermano. Cuando ames a tu hermano estás amando a Dios, porque lo dice la palabra. Este segundo mandamiento es igual que el primero. Y un tercer mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Yo solamente creo que esta palabra es para redarguir y para hacer entender que tenemos que volvernos a Dios nuevamente, que a Dios hay que darle. Eso ya queda en tu corazón, el darle a Dios lo que Dios ponga en tu sentir. Si usted quiere diezmar, ya sabemos que es por gracia. Ya sabemos que la palabra esta noche nos enseña que no es obligatorio dar diezmo. Y el pastor que te esté diciendo que tiene que dar los diezmos y que es obligatorio,
salga corriendo de allí. Usted da, si usted consciente, si usted está consciente, si usted es convincente, si usted conoce, si tiene el conocimiento y sabe que a Dios le agrada esto, y sabe que Dios te va a bendecir, y sabe que Dios te va a multiplicar, hágalo, gloria a Dios, porque así crecerá la iglesia, así crecerá la obra del Señor. Si verdaderamente Israel nació en tu corazón, y si verdaderamente, escúcheme, Dios está en tu corazón, tú darás a Dios lo que es de Dios. No obligado, no es obligatorio para nadie quedarse sin pan por darle a Dios. Pero aquellos que saben de la palabra y saben que todo el mundo espiritual se mueve por medio de la fe y creen en el Señor, como la viuda que dio hasta lo que no tenía, y el Señor hizo un ejemplo acerca de ella, que los ricos solamente daban lo que les sobraba. Escúcheme bien lo que quiero decir. Si usted ofrenda según lo que Dios pone en la intención de su corazón, yo le aseguro que usted está obedeciendo a Dios. Pero si Dios pone un sentir en su corazón y tú no le das a Dios lo que Dios puso en su sentir, voy a decirle algo, hermano, usted ha desobedecido a lo que el Espíritu habló a tu espíritu. Esto no es psicología, esto no es mentalismo, esto no es nada. Usted es libre de servir a Dios como usted quiera. Y si usted sabe que su hermano tiene necesidad y quiere bendecirlo con un mercado, con algo, venga, tráigalo al alfolí, pastor, ore por esto, pero yo dispongo en mi corazón que es para tal hermano. Y si usted trae un diezmo, pastor, yo quiero que este diezmo se lo dé a los pobres, se lo dé a fulano, para que los ministros sinvergüenza comiencen a entender que hay un orden dentro de la iglesia y que el dinero que se recoge en el alfolí es para darle al pueblo de comer. Probadme ahora en esto, si no hallaréis alimento en mi casa, y abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Este es el verdadero punto original por el cual se recogían los diezmos y las ofrendas, aparte de lo que les expliqué de las 11 tribus de Israel. Así que en esta iglesia, en la iglesia del Señor Jesucristo, en la iglesia de la senda del Señor, usted da por convicción, usted da por fe, usted da porque el Espíritu Santo puede hacer como el querer, no porque el pastor le obligue. No acepten más que ningún pastor les obligue a entregar lo que ustedes mismos a veces no tienen. Amén. Padre, Señor, en el nombre de Jesús queremos darte honra, gloria y gracia. Esta palabra que sea de bendición para tu vida, que sea de bendición para que usted prospere, para que usted avance, para que entre más en la presencia de Dios y para que seas guiado por el Espíritu Santo. Shalom, Maranata, Cristo Jesús está viniendo. La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Gracias, Yahshua, porque estabas aquí conmigo. Tu presencia estaba con cada uno de mis hermanos y con cada uno de aquellos que están en la internet. Señor, ahora mismo en el nombre de Jesús, si hay algún enfermo en medio de nosotros, te pido ahora mismo